Muy buenas noches, bienvenidos a la clase del día de hoy. En esta ocasión les enseñaré a cómo realizar un análisis técnico bajo mi perspectiva y en base a las cosas que he venido enseñando dentro del canal. En primer lugar, para poder hacer un análisis técnico debemos de saber y entender estos temas muy básicos, como lo son cada uno de los que están escritos y detallados en esta lista: estructura de mercado, zonas de oferta y demanda, liquidez y volumen, desequilibrio o ineficiencia, manipulación y stop hunt, puntos de interés y por último mitigación o punto de entrada. ¿Sí? Como siempre, agradeciendo a Dios por un día más de vida y que me permite poderles ayudar con este tipo de información a cada uno de ustedes. Es un honor poderles servir dentro de su proceso de desarrollo como traders. Cada uno de estos temas están desarrollados dentro del canal, así que les voy a dejar cada uno de los enlaces en la descripción para que ustedes puedan ingresar a observar y de esta manera poder aprender. Es necesario que antes de realizar un análisis técnico, usted sepa identificar, sepa la teoría y sepa la práctica de cada uno de ellos. Un análisis técnico, por muy sencillo que parezca, conlleva muchos factores y a la hora de estar nosotros revisando las gráficas dentro del mercado, se nos puede hacer un poco complicado si no comprendemos a la perfección cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces no voy a entrar en detalle sobre estos temas, sobre los conceptos de cada uno de ellos. Vamos directamente a poder analizar una gráfica de precios. Entonces acá tenemos el euro dólar. Por lo general vamos a empezar desde una semana, desde una temporalidad semanal, desde una temporalidad mensual. ¿Por qué razón? Porque las temporalidades altas nos van a ayudar a nosotros a ver la dirección que tiene el precio actualmente. Bajo esa premisa, bajo lo que nosotros podamos visualizar en las temporalidades altas, es lo que vamos a tratar de poder tomar al momento de ir más precisos en las temporalidades bajas. Aquí tenemos el euro dólar y la estructura que vemos actualmente es una estructura bajista. ¿Por qué razón? Porque cada vez está realizando altos y bajos más bajos. Entonces, el precio se encuentra en 1.02455. Debemos de identificar en qué situación está el precio, ¿verdad? En qué cotización se encuentra el activo y hacia dónde se puede dirigir. Entonces, en base a eso, nosotros vamos a poder estipular una correcta entrada, determinando cada uno de los factores que les había mencionado anteriormente. Entonces, el precio se encuentra realizando un nuevo bajo, ¿sí? Ha roto la estructura del 2 de enero del 2017, ese último bajo efectuado en 1.0387. Entonces, desde ahí, como acaba de romper dicho bajo, el precio hacia dónde o hacia qué zona es la probabilidad de que llegue posteriormente. Para esto, nosotros debemos de siempre estar revisando en el pasado las zonas de oferta u zonas de demanda. ¿Por qué razón? Porque ahí es donde va a existir la mayor probabilidad de que el precio reaccione con más probabilidad de éxito. Entonces, las zonas de oferta y las zonas de demanda nos van a ayudar a no estar perdidos dentro del precio. Aquí nosotros vemos que en esta situación en la que el precio está bajando, está próximo a llegar a, a esta zona que vemos aquí. En esta zona se ha efectuado mucha negociación. Esta negociación que se representó en este punto dio lugar a la ruptura de posterior de estructuras pasadas, como lo son la que tenemos en la parte de aquí, ¿verdad? Tenemos este máximo de acá, que fueron rotos en la estructura pasada. Entonces, el precio puede que en esa zona que vemos ahí nos dé oportunidad para nosotros poder buscar compras. ¿Por qué razón? Porque es una zona de demanda.
donde el precio ha hecho o ha realizado desplazamientos fuertes que ha roto estructuras anteriores. Si el precio por A o B motivo llegase a romper dicha zona, ya que tenemos desequilibrios, ¿verdad? Por la parte inferior, el precio estaría visitando y bajaría su cotización mucho más bajo. Entonces, acá estaría en el último de los casos, estaría en 0,89 de cotización. Es verdad que a veces nosotros, el tiempo que llevamos operando, le hemos dado, venido dando seguimiento al mercado y vemos que las cotizaciones muchas veces en los pares que estamos trabajando no son con las cuales nosotros empezamos en esta carrera del trading. A veces nosotros no queremos que el precio llegue por A o B motivo a una cotización tan baja, a una cotización tan alta, ¿sí? Pero nosotros vamos a operar en base a lo que vemos dentro del mercado, la oportunidad que nos representa, la acción del precio, la que nos brinda día a día bajo las sesiones de mercado, es lo que vamos a tomar en consideración para hacer nuestras entradas. Entonces, el precio viene bajando con fuerza. Lo viene haciendo. Miren toda la cantidad de velas bajistas durante 4 meses aquí, esta cantidad de fuerza bajista que lleva el precio. Entonces, seguimos dentro de una tendencia. Toda esa fuerza bajista que realizó tuvo lugar para que rompiera estructura. Nosotros dentro del canal hemos venido tomando operaciones en compra, ¿sí? Sin embargo, todas esas operaciones pues se han cerrado debido al desplazamiento fuerte que ha tenido el precio hacia abajo. Entonces es importante que nosotros identifiquemos la zona. Entonces vamos a marcarla aquí. Entonces, ¿cuáles son las formas de poder marcar una zona? Vamos a tomar las últimas velas que vemos acá y antes del rompimiento, las que generan el rompimiento, ¿sí? A veces es un poco más complicado de poder tratar de dibujar o de marcar bien las zonas correctas. No se vaya a desesperar por ese punto, sino solamente tome en consideración que en esa zona, si el precio entra a esa zona, nosotros debemos estar muy atentos. ¿Para qué? Para poder buscar algún esquema que nos permita una dirección alcista. De momento seguimos bajo una tendencia bajista, donde es más probable operar las ventas. ¿Sí? Les vamos a dejar marcado en ese punto esta zona de importancia. Luego de eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a bajar la temporalidad a un rango semanal. Y aquí nosotros, esta parte es muy importante, muy interesante de que ustedes la puedan aplicar. ¿Cuál es mi zona de trabajo? A mí no me va a interesar lo que vaya a estar haciendo el precio anteriormente en estos puntos que vemos en la parte superior. A mí lo que me interesa es dónde está el precio actualmente y hacia dónde se puede mover posteriormente. Entonces acá, ¿cuál es la última estructura, el último fractal, el último rango a operar? Tenemos este máximo que vemos aquí, que es muy notorio. ¿Y por qué se toma en consideración ese máximo? Porque es el que efectúa el rompimiento de la estructura en este punto que vemos acá. Esto de aquí es un rompimiento bajista. Entonces, el precio actualmente se encuentra en esa cotización y no sabemos si ese va a ser el mínimo para nosotros poder trabajar bajo ese rango operable. De igual forma, lo que hacemos siempre es marcar. Nosotros vamos a estar marcando siempre todos esos máximos y mínimos que nos permitan tener un rango operable. En esta circunstancia, si nosotros tenemos este desplazamiento que vemos acá, tenemos todo esto, esa es nuestra zona para poder trabajar dentro de la siguiente semana, ¿sí? Dentro de los siguientes movimientos. No sabemos aún si este es el punto mínimo de toda esa estructura ya. ¿Cómo lo vamos a saber? Al momento de que bajamos temporalidades, podemos ir notando de pronto que los rompimientos de estructuras están siendo de carácter alcista. Entonces nos da probabilidad de éxito para que nosotros podamos tomar operaciones que mínimo lleguen al 50% de la zona, es decir, de este rango operable. ¿Ya?
Entonces, ¿cómo nosotros vamos a saber de pronto que aquí tenemos el 50% de toda la zona? Vamos a dividir siempre la zona a trabajar en dos áreas: zona de compras y zona de ventas. Del 50% para arriba, zona de ventas, y del 50% para abajo, zona de compras. Todo esto de aquí está desarrollado dentro del canal. Entonces, el precio se encuentra en zona para comprar. ¿Por qué razón? Porque la cotización es bastante baja. Si nosotros nos ponemos a vender directamente en este punto, no sabemos si el precio va a seguir desarrollándose hacia abajo. Tenemos, sí, la consideración de que el precio puede llegar hasta acá, ¿verdad? Es tal cual como lo hemos denominado en la temporalidad mensual. Sin embargo, el precio se ha estancado en ese punto. Entonces, debemos tomar en consideración todos los factores. Ya hemos marcado el rango a operar. Sí, este es el rango a operar. Ahora, ¿qué sucedió en esta zona que generó el rompimiento? Aquí el precio acumuló bastante liquidez. El liquidez son los mínimos iguales o máximos iguales. Entonces, esta es una estructura diaria y el precio acumuló bastante liquidez en estos puntos. Aquí tenemos liquidez por la parte inferior. El precio ha roto con fuerza, tomando los stop loss de cada una de las personas pues, que se han encontrado comprando en dichos sectores. Por eso es muy importante que nosotros a nuestras operaciones, una vez que puedan estar libres de riesgo, nosotros las coloquemos en dichos puntos. ¿Para qué? Para que si sucede esto, si el precio se regresa y no nos da, ¿sí? No se va a nuestro favor, pues nosotros no vayamos a perder. ¿Por qué? Porque ya muchas veces ha tocado aquí y el precio no tiene un desplazamiento fuerte. Sin embargo, los desplazamientos de ventas hacia la parte inferior son más fuertes. Entonces, predomina el carácter bajista. Ahora, aquí nosotros tenemos una vela grande que tiene desequilibrio, ¿sí? Esta mecha con la mecha que tenemos acá no conectan. Entonces tenemos vacío de precio. Esos vacíos se conocen como ineficiencia o desequilibrio. El precio no está balanceado en esa zona. Eso es algo bueno para nosotros. ¿Por qué? Porque el desequilibrio nos va a permitir poder extender nuestro nivel de ganancia, ya que es muy probable de que el precio llene todos esos vacíos. Por la parte superior también estuvo dejando vacíos de precio y miren cómo aquí la cotización pues estuvo realizando este desplazamiento que llenó todos estos vacíos que el precio tenía al momento de que bajó su cotización. Entonces, puede que algo similar a esto ocurra en la parte si es que encontramos la oportunidad al momento de estar analizando. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos nuestro rango operable. En la parte de acá, el precio nos está dejando una zona para nosotros poder seguir vendiendo. Si el precio por algún motivo llegase a subir hasta esos puntos, buscaríamos ventas en esta zona de aquí. ¿Por qué? Porque nuevamente esa zona es importante debido a que generó un rompimiento de estructura. Esas son las características de una zona importante. Entonces, aquí de momento no tenemos una zona importante en este punto inferior. Sabemos que es muy probable las compras, ya que el precio ha bajado bastante, pero todavía no nos deja marcado un punto de interés relevante para podernos posicionar en compras. Entonces, todos estos conceptos, todas estas decisiones que nosotros vayamos a tomar dentro del trading, tienen que estar basadas en cada uno de los temas que nosotros podamos desarrollar, que podamos recopilar al momento de estar estudiando. Entre más conocimiento usted tenga, entre más práctica realice dentro de las gráficas del precio, usted se va a hacer más profesional. Va a adquirir una habilidad que le va a permitir poder saber en qué momento entrar y en qué momento salir del mercado sin estar preocupado. Entonces, vemos que aquí bajamos a 4 horas
Y vemos la estructura que efectivamente tenemos desequilibrio por esta parte. ¿Cuántos pics? Si nosotros tomamos compras hasta acá, son más de 170 pics. Entonces, es una buena oportunidad para nosotros poder tomar compras hasta esa zona. ¿Y por qué no, si el precio llegase a seguir desplazando, por qué no extender nuestro nivel de ganancia hasta la zona superior que tenemos acá? ¿Por qué? Porque ahora, si nosotros vemos, y eso es lo que nos permite las temporalidades, poder tener una visión más clara de lo que nosotros vayamos a tratar de hacer dentro de las gráficas. Y aquí tenemos todos estos puntos máximos, que esto de acá se traduce como liquidez superior. El tema de liquidez es muy importante porque el precio se va a mover en base a las zonas de liquidez donde exista de manera mucho más elevada. Esas es las zonas donde el precio va a ir por toda esa liquidez, por todo ese dinero para poder seguirse moviendo dentro de el rango del tiempo. Entonces, acá tenemos que el precio está, como les digo nuevamente, en zona de compra. Vamos a ver si encontramos la oportunidad para poder nosotros posicionarnos, ¿sí? bajo las condiciones de rompimientos de estructuras menores. ¿Sí? Entonces, como último punto viene la parte del riesgo y la parte de la mentalidad. Tenemos que nosotros tener acentuado una buena gestión de riesgo. En la clase que vimos de gestión, ahí yo les expliqué muy detalladamente cómo vamos a hacer. Además de eso, tenemos que tener la mentalidad tranquila, la mentalidad para poder nosotros entrar y salir del mercado sin ninguna preocupación. Sabemos cuánto arriesgamos y eso de esa forma nos mantenemos tranquilos al momento de que el precio se vaya desplazando, ya sea a nuestro favor o ya sea en contra. ¿Sí? Entonces, el precio nos ha dejado esta pequeña zona y lo que yo quiero es poder ayudarles a que ustedes verifiquen, tengan las confirmaciones necesarias para poder ingresar. Estamos en zona de compras. Vamos a ver si es válida esta zona de compra. ¿Cómo lo vamos a validar? Tenemos que irnos a una temporalidad donde ya veamos un rompimiento de estructura, un cambio de estructura en una temporalidad menor. ¿Sí? Entonces, seguimos bajando y podemos bajar a 15 minutos. Miren cómo el precio, vamos más profundo para poder nosotros saber y poder tomar una buena oportunidad, una posible oportunidad. Si el precio, por A o B motivo, no cumple con lo que usted está decidiendo ingresar, si el precio sigue bajando, pues por eso tiene su stop loss, su nivel de pérdida. Hasta ahí es donde usted se permite perder. No tenga miedo de entrar al mercado, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque si usted lo va a hacer con miedo, no va todavía a estar preparado correctamente para poder sacarle el beneficio y poder aguantar todos esos números rojos y también poder aguantar todos esos números azules que nosotros a veces por algún motivo cerramos la operación antes de tiempo. ¿Qué tenemos aquí? En la temporalidad de 15 minutos. Vemos que el precio llegó y de momento hizo este movimiento. Ahora, dentro de esta estructura, dentro de este movimiento que vemos aquí, si nosotros tomamos la estructura, ¿verdad? Vemos que aquí hizo un máximo, hizo un bajo y hizo un punto máximo más alto que este. Nos dio un pequeño rompimiento en ese punto. Entonces, ¿cuál es la zona que nos deja de interés para poder posicionarnos? Es la que vemos aquí. Estas dos mechas que tenemos en esta parte son las que aún no están mitigadas. Y vemos como el precio está tomando reacción en ese punto. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué nos queda decidir? Nos queda decidir si nos conviene entrar tal cual como está el precio. Hubiera sido muy bueno poder encontrar antes de la zona y poder tomar el 50% de ella y en estos momentos pues estaría ganando la operación como lo estamos visualizando. Entonces, de esa manera nos sirve las temporalidades pequeñas. Ahora, aquí nosotros tenemos la verificación de estructura
en la cual pues tenemos un cambio de carácter de manera alcista, ¿sí? Entonces, tenemos aquí que la primera entrada en esta zona nos está dejando, es nuevamente lo mismo que vimos en la temporalidad semanal, mensual, de que cómo reconocemos una zona. La zona tiene que efectuar un rompimiento de estructura, es decir, tiene que realizar un alto o un bajo superior o inferior al que estamos visualizando anteriormente para que esa zona se convierta en válida y poder tomar operaciones. Esas son las características. Ahora, ¿por qué es que nosotros consideramos cada uno de esos puntos? Por el tema de la fractalidad. Y es que este tema es muy importante, ya que lo mismo que vemos en temporalidades altas lo podemos ver en temporalidades bajas. Acá, si nosotros seguimos bajando temporalidad de pronto a 5 minutos, podemos observar que el precio dejó esta última vela y aquí el precio ha regresado y está reaccionando. Ahora, ¿qué verificaciones adicionales usted puede colocar para que su trade sea mucho más preciso? Un nuevo rompimiento en estructuras menores. Miren cómo vamos a bajar a 1 minuto, a la temporalidad mucho más baja. Entonces, ¿tenemos rompimiento de estructura en 1 minuto? Todavía no. No tenemos el rompimiento de estructura para que la zona que vemos aquí sea válida. Si esta zona, este mínimo que tenemos aquí, genera un rompimiento nuevo, aquí esta zona se convierte en una zona potencial que al regreso podríamos tomar arriesgándonos en una compra, ¿sí? Ahora, el precio acá en la estructura anterior, vemos que aquí hace un cambio de carácter y hace un rompimiento de estructura de la que venimos acá. Entonces, para mí, una de las confirmaciones más fuertes que puede haber y poder tomar una buena compra es que el precio realice un alto más alto que estos dos de acá. Y el retorno del precio en esta zona, para lo cual vamos a emplear el desequilibrio y la ineficiencia, vemos que aquí todavía falta un pequeño espacio para nosotros poder tomar la operación. ¿De qué manera me va a ayudar a mí poder saber el tema del desequilibrio? Es que si nosotros marcamos esas zonas donde todavía hay espacio, vamos a reducir nuestro stop loss muchísimo y nuestro rango de riesgo-beneficio va a ser muy bueno. Entonces, aquí la confirmación que nos tiene que realizar es la que acabo de marcar. Entonces, cada uno de los temas van tomando sentido y miren cómo hemos venido bajando desde una temporalidad alta a una temporalidad baja. Si no me realiza el rompimiento de estos puntos máximos, de este y de este, yo no ingreso en esta zona. ¿Por qué razón? Porque no me está verificando. Yo tengo que tener un trade seguro. ¿Para qué? Para que mi probabilidad aumente. Tenemos todas las zonas marcadas y la primera llegada del precio acá sí me está dejando. Y miren, tuvo reacción. Y en estos momentos, si tuvo reacción en ese punto, el precio ha movido 8 pips. ¿Cuánto sería mi nivel de riesgo? Mi nivel de riesgo sería 7 pips. Entonces estaría con una posición 1 a 1. Vemos aquí cómo el precio no logra romper dicha zona, dicha estructura y cómo está bajando con fuerza. ¿Sí? Entonces, esa es la manera en la cual nosotros vamos a poder realizar un análisis técnico. Además de esto, las confirmaciones para poder ingresar dentro de una operación es que tiene que estar dentro de una sesión bursátil. Esa es otra de las confirmaciones que tenemos que tener. Miren cómo rellena el desequilibrio, sin embargo, el precio realiza un movimiento fuerte. ¿Por qué? Porque aquí no me está confirmando la ruptura de este punto máximo. Lo estamos viendo en vivo y en directo en esta clase de análisis técnico. Esta es una de las peticiones de algunos de nuestros suscriptores que nos han realizado dentro del canal, que les traiga y les enseñe desde cero cómo poder analizar un activo. Este tipo de análisis técnico usted lo va a poder contemplar para cualquier tipo de activo, ¿sí?
Entonces vemos que aquí tenemos en práctica cada uno de esos temas, como le digo, tiene que repasarlos. No tenemos la verificación, no entramos aquí, no entramos en esta zona. Entonces, el precio puede que esté visitando una zona mucho más baja en la cual podamos tener alguna reacción. Si aquí nosotros tenemos la última vela, que en este caso la apertura ya ha sido tocada, pues acá tendríamos que esperar a ver una reacción fuerte y que me rompa estructuras nuevamente. Si el precio, queremos nosotros posicionarnos en compra, el precio tiene que hacer lo que nosotros estamos esperando que haga. Tiene que romper estructuras aquí para yo poder ingresar en el retroceso en una posición de compras. ¿Sí? Si yo voy a estar comprando en ese punto que está ahí, el precio me tiene que verificar y esas son las confirmaciones. Si no me verifica el rompimiento, si no me hace este movimiento de aquí, yo no ingreso acá. Que voy a ingresar en compras en este punto, pues es muy arriesgado porque tenemos que nosotros dentro de un rango operable, y aquí otra vez viene lo del rango operable, ¿sí? Tenemos que, si tenemos esta zona que vemos aquí y esta zona que vemos acá, el precio se tiene que dirigirse a una zona donde vayamos a tener más probabilidad de éxito, es decir, donde el precio esté bajo, ¿ya? Ahora, ¿qué nosotros también podemos hacer? Simplemente esperar a que el precio suba hasta un punto donde vayamos nosotros a vender. Pero es que acá por eso nosotros podemos realizar en el trading la situación de poder comprar para vender y de vender para comprar, ¿sí? Entonces, de esa manera, si comprendemos cada uno de estos temas a la perfección, podemos nosotros tomar las operaciones en el desplazamiento y en el retroceso. Entonces, acá en esta operación, si queremos arriesgar dicha operación, tenemos que esperar primero el rompimiento de estructura. ¿Dónde estaría mi stop loss? Mi stop loss siempre va a estar por debajo del último mínimo estructural. Aquí podemos redondearlo a 10 pips, esta transacción. Entonces, yo tengo aquí ya contemplada mi orden. Mínimo tengo que ir por un 3-1. Si yo arriesgo 10, tengo que ir por 30. Ahora, ¿qué sucede si nosotros empleamos esto de aquí? Y ahora lo que hacemos es ir subiendo la temporalidad para ver las zonas de mayor relevancia de llegada del precio. Entonces, acá nosotros tenemos todo este desequilibrio por la parte superior. ¿Cuál fue la zona que rompió ese desequilibrio? Si nosotros tomamos en consideración que aquí tenemos un punto roto, ¿verdad? Tenemos un BOS bajista en temporalidades micro, vemos que aquí la zona que generó dicho punto tenemos en primer lugar esta y en segundo lugar esta. Entonces, esas son las zonas de posible llegada de este precio en caso de que reaccione de la forma en la cual nosotros vayamos a tomar la perspectiva de la operación. Entonces, miren cómo una operación arriesgando 10 picks, podemos estar sacando unos 180 picks, aunque sea un 18-1. Si usted por algún motivo aquí arriesga el 1% de su cuenta, aquí estaría ganando el 18% de su cuenta. ¿Sí? Usted estaría haciendo solamente con esta operación todo el mes de operación. ¿Sí? Entonces, por eso en el trading nosotros podemos desplazar, podemos extender nuestro take profit sabiendo los conceptos de desequilibrio. Aquí el precio bajó con fuerza y tiene que llenar la cotización. Si nosotros tomamos en consideración ese punto, voy a dejarlo marcado aquí para darle seguimiento después, pero aquí tenemos la clase de análisis técnico. No es necesario tirar o colocar líneas de tendencia, ¿sí? Soportes y resistencia. Tenemos que ver cuáles son las zonas y qué es lo que está haciendo el precio. Poder entender la estructura del mercado, dónde se encuentra el precio y hacia dónde se puede dirigir. Estamos especulando una posible transacción. Si por algún motivo, como les digo, el precio simplemente rompe con fuerza dentro de la sesión de Londres, pues no pasa nada. ¿Por qué? Porque usted ya está aquí contemplando su riesgo. Usted decide qué cantidad de dinero, qué cantidad de porcentaje de su cuenta
desea arriesgar en esta operación. Entonces, cada vez que usted realice y usted ya termine colocando esta orden, porque esto es una orden de compra, yo le recomiendo que usted la vaya a ingresar dentro de su plataforma también, pero es después de confirmar. ¿Qué nos tocaría de aquí de esperar? Lo único, esperar que rompa la estructura para que esta zona sea una zona de mayor potencial. Lo que sí es que el precio regresó nuevamente a la misma zona de compras donde el precio había reaccionado anteriormente. Entonces, eso es lo bonito del análisis técnico, pero debemos de comprender cada uno de estos temas para hacerlo de una manera rápida. Un análisis técnico se puede demorar cuando ya usted tenga el conocimiento y la práctica, no le va a demorar más de 15 minutos. ¿Sí? Porque vamos a ir al grano, vamos a ir directo a la zona de mayor precisión del precio y en base a cada uno de esos temas vamos a colocar una operación, pero ya tenemos un contexto. No estamos ingresando en cualquier situación del precio por entrar, así por entrar como si nada, no. Estamos entrando bajo la verificación de la estructura. ¿Sí? Entonces, esa es la clase que yo les quiero compartir el día de hoy. Tenemos esta operación para poder trabajar en base al análisis técnico. Veremos si es que se puede cumplir después. ¿Sí? Y el análisis que hemos realizado dentro del euro dólar, pues vaya a ser muy bueno. Con todo, me despido de cada uno de ustedes, brindándoles un fuerte abrazo, sí, a la distancia, también que les vaya muy bien en esta nueva semana de labores, pero se cuiden muchísimo, que Dios los bendiga. Nos vemos en una próxima ocasión. Éxitos. Chao, chao.